Uno de los aspectos fundamentales sería la religión egipcia. Si hay algo famoso que destaca en el Egipto antiguo es la religión egipcia. Los egipcios eran politeístas, pues creían en numerosas divinidades, representadas con aspecto humano y animal. Entre los más importantes destaca Amon-Ra, dios del sol, Horus, dios del cielo, Anubis, guardián de las tumbas, Isis, diosa de la fertilidad, una diosa que va a ser absorbida por el culto romano, Osiris, dios de los muertos y de la agricultura, y Hathor, diosa del amor y de la alegría. Aquí veis sus representaciones, pero lo vamos a ver aquí mejor. Ra, dios del sol, Horus, dios del cielo, Anubis, el guardián de las tumbas, Hathor, diosa del amor, la alegría y la música, Isis, la diosa de la fertilidad, que fue muy apreciada por el mundo romano, y Osiris, el dios de los muertos. Sus imágenes se guardaban en los templos donde recibían ofrendas y se la adoraban mediante complejos ritos y oraciones. Los egipcios adoraron también al faraón, era considerado casi un dios al que no se podía mirar, al río Nilo, representada como la madre naturaleza, y a ciertos animales considerados sagrados, como escarabajos, vacas, etc., que ha dado gran fruto a la filmografía actual. Siempre, ahí veis, el gato, muy típico, pero también el mono y el escarabajo. La religión egipcia creía en la existencia de una vida después de la muerte, esto es una vida de ultratumba. Para acceder a ella había que conservar incorrupto el cuerpo y superar el juicio de Osiris. Es aquí, por tanto, las famosas momificaciones. Tenía que pasar un juicio, veis Anubis con la pluma de mar, y se pesaba el corazón. Si el corazón pesaba menos que la pluma, el muerto podía pasar a la vida de ultratumba. Y se tenía que llevar todos los privilegios que tenía en este mundo. De ahí que muchas veces se enterrasen junto a sus sirvientes y con todos sus tesoros. Para conservar el cuerpo incorrupto se utilizó la momificación del cadáver, un tratamiento que convertía el cuerpo del difunto en una momia. Tras extraer el cerebro, que lo hacían por la parte de la nariz, partían el tabique y de ahí con un instrumento, una especie de garfio, lo sacaban. Las vísceras, tanto riñones, hígados, etcétera, que luego depositaban en los vasos canosos, el cuerpo se introducía en sal y posteriormente se le envolvía con vendas, amuletos y joyas. Ahí veis un ejemplo de una momia, ¿vale? En su sarcófago. Aquí vamos a explicar otra vez nuevamente en lo que sería el juicio de Osiris. Se colocaba el corazón del difunto en un lado de la balanza y la pluma de la diosa Mar, que simbolizaba la justicia en el otro. Si en el alma estaba libre de culpa, el corazón pesaba menos que la pluma y el difunto accedía a la vida eterna. Pero en caso contrario, era devorado por el monstruo Amit. ¿Vale? Aquí veis la representación del juicio de Osiris. Además, esto es muy importante por la cultura y el arte. Otro de los aspectos fundamentales de la civilización egipcia fueron sus actividades culturales y artísticas, destacando en principio la escritura, que se utilizó en Egipto desde el 3250 a.C. En sus inicios fue una escritura jeroglífica, es decir, representaba el significado de palabras mediante figuras o dibujos. Aquí veis un ejemplo del alfabeto egipcio. Con ella se realizaron inscripciones en las paredes de templos y tumbas y se redactaron documentos oficiales en hojas de papiro. Se descifró gracias a la piedra Rosetta, descubierta en época de Napoleón, donde veis aquí los tres textos y están en jeroglífico, demótico y griego. A partir del texto griego, pues fue fácil adivinar el alfabeto egipcio. La cultura, en el tema artístico destacamos la arquitectura y la escultura, la pintura en menor medida, pero también muy importante las artes figurativas en la civilización egipcia. La arquitectura egipcia construyó en piedra edificios de enormes dimensiones y de techumbres planas o adinteladas. Las principales, las más conocidas, fueron las tumbas y los templos. Ahí veis distintos tipos de tumbas, ya sea las más famosas, las pirámides, y de templos o hipogeos. Las tumbas evolucionaron con el tiempo. Primero se situaron en el interior de mastabas y de pirámides, como las típicas de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, y posteriormente en galerías o hipogeos excavados en la roca, como el de Tutankamón. Los templos, en su mayoría de dimensiones colosales, eran las residencias de la divinidad. Los más importantes, sobre todo los de Karnak, Luxor y Abu Simbel. ¿Veis?
En la escultura, en el tema de la escultura, se compone de estatuas y relieves que representaron a faraones y dioses en actitud solemne, con una posición muy típica, de forma rígida, con los brazos pegados al cuerpo, ¿vale? Cabeza siempre de frente y normalmente un signo de preeminencia, de importancia, como aquí el faraón, adelantando un pie. ¿Vale? Las pinturas decoraban el interior y los templos y las tumbas. La figura humana se representa según la ley de la frontalidad. ¿Veis? Normalmente en la pintura piernas y cabezas se sitúan de perfil y el tronco y el ojo de frente. Ahí veis, piernas de perfil, ojo y tronco de frente. En resumen, escritura jeroglífica con símbolos para representar objetos e ideas sobre papiros. Eran muy importantes sus estudios astronómicos, el calendario solar, de donde se basaron luego los romanos y llega a la actualidad, el cálculo matemático, con la medición de las aguas del Nilo, sobre todo para sus crecidas y sus bajadas para la agricultura, y establecieron también pesas y medidas. En medicina, la práctica del embalsamiento, un método que preparaba al difunto para su conservación en la vida de ultratumba, les hizo adquirir conocimiento de los distintos órganos, ¿vale? En cuanto a la religión, eran politeístas, cada ciudad tenía sus propios dioses, pero algunos alcanzaron una difusión general. Dios Ra, dios del sol, Osiris, dios de los muertos, Isis, diosa de la fertilidad, Horus, dios de la guerra, Anubis, el dios del infierno. Creían, era muy importante esto, en una vida después de la muerte, una vida de ultratumba, y que el Ka, lo que es el alma, sobrevivía al cuerpo. En cuanto a las aportaciones artísticas, una arquitectura adintelada, los principales elementos eran los muros y las columnas. Para construir, el principal material que se utilizaba era la piedra y la mano de obra esclava. Sus principales construcciones eran funerarias, pirámides, mastabas e hipogeos. También se construyeron numerosos templos y palacios. La escultura se caracteriza por la rigidez y falta de expresión, hierática y monumental. Y la pintura con la ley de frontalidad y las figuras de perfil, como hemos visto. Falta de expresividad destaca en la pintura también. Aquí veis una serie de imágenes, ¿vale? El hipogeo de la reina Hatshepsut, el Luxor. Aquí veis la esfinge y detrás la esfinge y la pirámide de Gizeh. El templo, lo vimos antes, de Ramsés II en Abu Simbel. ¿Vale? El busto policromado de Nefertiti. Aquí veis la pintura del libro de los muertos en el famoso juicio de Osiris que hemos comentado. Y también se representan escenas de casa. Aquí veis el faraón Miquerinos, representado primero con la diosa Hathor y una figura que representa al Alto Egipto.